congresista de la República, vocero de la bancada Somos Perú, Partido Morado, por este debate que se inicia. El premier Guido Bellido, luego de la gran controversia de los últimos días por la designación del gabinete, ha iniciado la ronda de conversaciones, lo ha hecho con su propia bancada y para mañana ha anunciado la conversación con Acción Popular. ¿Cómo está el ambiente luego de lo que muchos consideran un gabinete que habría que corregir? Congresista Gerí, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Somos Perú, Partido Morado, intentó integrar una lista en ese momento con Perú Libre para encabezar la mesa directiva. Ya sabemos lo que pasó, no se aceptó la lista, fue tachada precisamente por se supone esta fusión o este aviso de esta nueva bancada de Somos Perú, Partido Morado. Estaba Flor Pablo entre las candidatas a la mesa directiva. Y bueno, el hecho es que ya las cosas se han dado, pero ¿cómo recibe su partido la designación del gabinete? Bueno, acuérdate que ahora somos el partido Somos Perú y el Partido Morado. Las primeras impresiones que hemos conversado en la interna con diferentes congresistas de nuestra bancada, que está integrada por 9 integrantes, es que nos ha dejado sentimientos encontrados. Por un lado está la falta de experiencia, por otro lado algunos antecedentes, y nos deja esa sensación un poco de incertidumbre, ¿no? Pero finalmente lo más objetivo posible, y esto lo hablo a título personal, por ejemplo, es que vamos a esperar esta ronda de conversaciones que está convocando el primer ministro para explicarnos cuáles serían sus planteamientos, que posteriormente lo va a sustentar en el Congreso de la República. Y sobre la base de esos planteamientos en estas rondas, la bancada en pleno va a decidir qué postura tomaría cuando se presente el primer ministro en el Congreso de la República para pedir la confianza. Sentimientos encontrados, señala usted. Se refiere, por supuesto, a por lo menos la media docena de ministros cuestionados. Creo que hubiéramos esperado un gabinete mucho más experimentado, por un lado. Hubiéramos esperado también profesionales de otros pensamientos políticos, que no tenga tan marcado un sesgo político en un camino. Pero finalmente esta es una decisión que ha tomado el presidente de la República y el primer ministro, y ellos responderán en su momento sobre el éxito de este primer gabinete que está proponiendo. Efectivamente, no hay un principio de responsabilidad que no hay que perder de vista en ningún momento. ¿Cómo mide la temperatura más allá de su bancada en el Congreso con respecto a este gabinete? Porque se señala, algunos dicen no les van a dar el voto de investidura, otros señalan sí se lo van a dar, o va a haber una mayoría, por ejemplo, o hay una posibilidad que sea una mayoría de abstenciones, con lo que el gabinete comienza a trabajar, pero con una legitimidad débil frente al Parlamento, la posibilidad de censuras individuales e incluso más allá. ¿Cómo observa entre sus colegas esta designación? Bueno, las sensaciones van cambiando hora tras hora, ¿no? Conforme van saliendo más informaciones sobre el perfil de los ministros, entonces creo que también están en una sensación igual a la nuestra, ¿no? Obviamente que cada uno tiene una postura, incluso matices mucho más fuertes, pero lo más responsable y lo más objetivo en este momento, y también que implique ello dar una tranquilidad pese a todo este desorden que se viene generando, es precisamente esperar en principio esta ronda de conversaciones y después la presentación en el Congreso de la República. Entonces, por ahí van las sensaciones, ¿no? Algunos están planteando en forma radical, a nuestro juicio, pedidos de vacancia, no tocarle la confianza. Entonces creo que hay que ser mucho más moderados, mucho más calmados. Eso es lo que nos corresponde a nosotros en este momento desde el Congreso. Por eso te digo, o sea, hay muchas sensaciones, diferentes matices, diferentes expectativas, pero nos parece que es muy importante mantener la calma dentro de todo este desorden que estamos viendo de arranque. Importante actitud. Ahora, pero de todas maneras, ¿cómo observa al partido oficialista? Porque se acaba de conocer hace un par de horas que Perú Libre ha nombrado como su nuevo portavoz al señor Waldemar Cerrón, que es hermano, por supuesto, del señor Vladimir Cerrón. Habíamos estado en contacto últimamente con el profesor Paredes,
¿no? Con el profesor Alex Paredes como vocero, que de todas maneras transmitía una posición equilibrada, no voy a decir mesurada, pero sí equilibrada en términos de lo que debería ser la que finalmente es la bancada oficialista, minoritaria pero oficialista. ¿Cómo observa usted los movimientos dentro de esta bancada que por supuesto de alguna manera te marca también un nexo con lo que es el trabajo del Ejecutivo? Es la primera, como repito, minoría. Bueno, yo no podría opinar con un juicio objetivo cómo arreglan sus problemas internos o sus posiciones internas, pero yo sí te puedo comentar desde el ejemplo. Nosotros para consensuar posturas tenemos que dialogar bastante en la bancada Somos Perú, Partido Morado, para tener una voz colegiada. De igual modo, entiendo que ellos tienen alguna situación similar, pero hay una posición que ha predominado sobre encima de otra. Lo que nos interesa acá es que el partido de gobierno, y eso lo vemos como las demás bancadas, o al menos desde nuestra trinchera, tienen que coordinar para ver qué exactamente van a apoyar y sobre la base de ello poder generar esos acercamientos con las demás bancadas. Mañana, por ejemplo, tenemos la primera reunión de Junta de Portavoces. Bajo el escenario de que asuma el nuevo portavoz de Perú Libre, vamos a tener que coordinar todo de cero. En cambio, con el profesor Paredes, que ha sido el vocero, hemos llegado a entendernos en varios puntos, ¿no? Y él ha sido uno de los promotores que generó en su momento la participación en mesa directiva, ¿no? En esta lista que finalmente no pudo participar. Entonces, es bueno que arreglen sus temas internos, que tengan un norte definido, porque eso también va a dar tranquilidad a la población, como también a los demás colegas parlamentarios que estamos en el día a día intentando buscar posturas que nos unan y alejar todo lo que nos divida, pese a lo complicado que puede ser, y lo estamos viendo en estos momentos, y las reacciones encontradas, los sentimientos encontrados que se vienen generando pues a raíz de estos últimos acontecimientos, designaciones y sucesos. Así es, claro, además es sintomático de alguna manera que se haya elegido un nuevo portavoz, tomando en cuenta que en realidad hace no mucho, ¿no? Que precisamente el señor Paredes había entrado a cumplir con este cargo. Sabemos que ha competido con Betsy Chávez, el señor Waldemar Cerrón. No hay que decir la controversia que esto va a traer. Vamos a ir a una pausa, congresista Gerí, para que nos cuente al regreso cuál es la agenda prioritaria que va a poner Somos Perú sobre la mesa para esta nueva legislatura. Regresamos de inmediato. Volvemos con José Enrique Gerí, vocero de la bancada Somos Perú, Partido Morado. Antes de que rápidamente nos comente la agenda prioritaria de su bancada, le quería preguntar, congresista, ya sobre voces específicas que han hablado de la posibilidad de iniciar algo similar a un proceso de vacancia. Nos referimos a la congresista Tudela, nos referimos al congresista Montoya. ¿Cuál es la opinión de la bancada? Usted nos la ha adelantado de alguna manera, pero ¿cuál es la opinión sobre esta discusión? ¿Se está hablando realmente ya de manera seria sobre esta posibilidad? Bueno, no hemos conversado formalmente este tema en bancada, como corresponde para emitir un juicio objetivo, pero de las sensaciones que he podido recoger, tenemos al día de hoy 11 días como congresistas. Entonces todos estamos iniciando, entonces es muy prematuro y muy irresponsable en este momento hablar de una situación o deslizar un tema de vacancia. Si bien es cierto, el gobierno está cometiendo algunos errores que son visibles y que generan estos sentimientos en la población, en la economía también, no podemos de antemano decir, bueno, posiblemente veamos una vacancia. No es el momento. Primero tenemos que escuchar esta ronda de conversaciones y luego la presentación en el gabinete, y sobre la base de ello medir los actos de gobierno que finalmente ejecuten. Y es ahí donde nos lleva precisamente a los temas que a Somos Perú, Partido Morado, le interesarían abordar, ¿no? ¿Cuáles serían los primordiales? Por ejemplo, nosotros estamos en la línea de ver el tema de salud. El tema prioritario es continuar con el proceso de vacunación, comenzar a conversar y debatir el tema de la reforma del sistema de salud público, por ejemplo. En esa línea tenemos una exministra en la bancada, ver los temas de educación que tenemos sobre ello, y finalmente, dentro de los tres temas que son más importantes en primera línea,
el tema de reactivación económica y generación de empleo. Y en estos 100 días tenemos que conocer, y eso esperamos de esta ronda de conversaciones o de diálogo que ha convocado el primer ministro, conocer los detalles, para finalmente cuando se presente al Congreso hay un planteamiento claro de cuál es la ruta de los 100 primeros días. Y sobre la base de las cosas claras, y que también sean receptivos en lo que el Congreso está esperando, poder darle ese voto de confianza, ¿no? Pero vamos a esperar todavía hasta ese momento. Bien, ahora, otro punto que es una tarea fundamental de este Congreso es la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, y la presidenta del Congreso, la señora Alba, ha opinado que esta debería darse por invitación, más que por un concurso. Ya sabemos cuáles son los problemas que ha visto tanto una como la otra fórmula. ¿Cuál es la opinión de su bancada al respecto? Mire, lo que nos queda claro es que debemos abordar el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional como uno de los primeros temas también de agenda de este Parlamento, como una agenda priorizada. Creo que finalmente la fórmula la vamos a ir debatiendo en la interna, pero tiene que ser lo más transparente posible para que la ciudadanía pueda apreciar quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional y que finalmente dé las garantías de idoneidad, que es lo que se está buscando. Entonces, es un tema de debate ahora y hay que ver el mecanismo más adecuado. Y eso nos vamos a poner de acuerdo todas las fuerzas políticas cuando se convoque para ver este tema, ¿no? Y por supuesto, el otro gran tema es el que puso el presidente de la República en la intervención ante el Congreso el 28 de julio, que es la fórmula, el mecanismo para llegar a una nueva constitución. Somos Perú, Partido Morado, ¿cuál es la actitud que tienen ante el anuncio específico que él hizo, pues, de poder de alguna manera impulsar la reforma dentro del mismo Congreso, comenzando por la modificación del artículo constitucional, en realidad que deja un candado, ¿no?, para la reforma de la Carta Magna? Bueno, nosotros hemos sido bastante claros de un inicio, cuando éramos Somos Perú, en que no era el momento adecuado para hablar de una nueva constitución y al mismo tiempo de una asamblea constituyente. Ahora que somos una bancada mucho más grande, que está integrada por dos partidos, por una bancada de 9 integrantes, hay que hacer la consulta para tener la respuesta más adecuada, pero va en el mismo sentido, porque hemos coincidido en conversaciones aisladas que no es el momento, pues, y que el mecanismo tiene que ser por las vías que está estableciendo la Constitución y las leyes. Ahora, a título personal, yo sí tengo que ser más claro incluso en ese tema, ¿no? Mi posición como José Gerí, como congresista, es que no hay Constitución nueva, ni tampoco Asamblea Constituyente, ni ahora ni después. Tenemos que dar esa seguridad en este momento de que las reglas de juego se van a mantener, y sí hay que modificar algunas cosas, hay que hacerlas por el camino que establece la Constitución. Y bueno, la economía está mostrando todos los días precisamente señales preocupantes, ¿no?, sobre esa incertidumbre, y eso también debería ser tomado en cuenta, qué duda cabe en estas circunstancias. Gracias, José Gerí, vocero de la bancada Somos Perú, Partido Morado, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.